Hola, en este video resolveremos el ejercicio 1644 de Demidovich. El planteamiento es el siguiente. Integral de 2 elevado a lo x más 3 elevado a lo x, todo esto al cuadrado en d de x. Entonces, primero, como esta no es una integral directa, vamos a aplicar el binomio al cuadrado. Entonces, por definición, sería el primer término al cuadrado. Entonces sería 2x al cuadrado más el doble producto de ambos términos, 2 por 2 a la x por 3 a la x y más el segundo término al cuadrado, que sería 3 a la x elevado al cuadrado, y todo esto en d de x. Resolvemos cada uno de estos términos y nos quedaría como 2x por 2 sería a la 2x más 2 que multiplica a 2 a la 2x por 3 a la x y más 3x por 2 sería 2x, y todo esto en d de x. Entonces ahora aplicamos la propiedad de la lineabilidad y expandimos en integrales más sencillas. Entonces la primera tendríamos integral de 2 a la 2x en d de x más, podemos sacar de aquí la constante, el 2. Ya aquí tenemos un caso que tenemos exponentes iguales, podemos multiplicar las bases. Esto sería 2 por 3, 6 a la x en d de x y más integral de 3 a la 2x en d de x. Estas integrales son directas, pero faltan hacer unos arreglos para que se puedan resolver de manera inmediata. Lo que nos faltaría sería, por ejemplo, para la primera integral tenemos 2 a la 2x, nos faltaría el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2, y para que no se afecte sobre el mismo término, logaritmo natural de 2. ¿Qué más nos faltaría? La derivada del exponente. La derivada de 2x es 2, entonces aquí multiplicamos por un 2 y dividimos por un 2, y esto es en d de x. Lo mismo aplicamos en todos el resto de integrales, más 2, y sería 6 a la x logaritmo natural de la base, que es 6, sobre logaritmo natural de 6. Y la derivada de x es 1, entonces no falta aumentar nada más, solamente es d de x. Para el siguiente sería más integral de 3 a la 2x, y aquí el logaritmo natural de la base, que es el logaritmo natural de 3, sobre el logaritmo natural de 3 para que no se afecte, y la derivada de la base del exponente, que es la derivada de 2x, es 2, y dividimos para 2 que no se afecte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En este punto vamos a sacar estos términos de aquí y dejarle el resto, que es una integral inmediata, dentro de la integral. Entonces aquí tendremos 1 dividido para 2 por logaritmo natural de 2. Integral, y aquí lo vamos a expresar de esa manera, 2 logaritmo natural de 2, 2 a la 2x, más lo mismo hacemos con respecto al resto. Aquí solo este sacaríamos, nos quedaría 2 sobre el logaritmo natural de 6, integral de 6 a la x, logaritmo natural de 6, en d de x, y más lo mismo en este punto, sacaríamos 1 sobre 2 logaritmo natural de 3, integral, podemos poner aquí antes 2 por 3 a la 2x logaritmo natural de 3 en d de x. Ahora sí hemos hecho los arreglos necesarios para que sean inmediatas. Entonces, para el primer caso también podemos hacer un arreglo. Un número que está antes de un logaritmo natural puede entrar al logaritmo natural a multiplicar el argumento. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente, 1 sobre logaritmo natural de 2 elevado a la 2, que es el que multiplica. Ahora, esta integral es directa, aquí nos falta un d de x. Y esta integral es directa, es 2 a la 2x, más aquí sería igual 2 sobre el logaritmo natural de 6. Y aquí la integral es solamente 6 a la x, y más lo mismo hacemos aquí, este 2 le mandamos a elevarse al argumento del logaritmo natural, entonces tenemos logaritmo natural de 3 al cuadrado y 1 divide todo esto, y aquí la integral de todo esto solamente es 3 a la 2x, y todo esto más c. Podemos ir resolviendo cada uno de estos, y esto ya es el proceso de integración ya terminó. Entonces ahora podemos resolver algebraicamente para dejar la mínima expresión que sea posible. Entonces tenemos 1 sobre logaritmo natural de 2 al cuadrado, sería 1 sobre el logaritmo natural de 4. Ahora, en esta parte de aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Para entender lo que vamos a hacer, tenemos que 2 a la 2x es igual a decir 2 al cuadrado que multiplica por x. Y este 2 al cuadrado podemos resolver y nos quedaría como 4 a la x. Entonces aquí podemos poner como 4 a la x. Más en el otro término nos quedaría tal cual 2 por 6 a la x. Y sobre el logaritmo natural de 6, más aquí sería 1 sobre el logaritmo natural de 3 al cuadrado, el logaritmo natural de 9. Y esto en semejante manera podemos hacer como hicimos con el otro término. Y nos quedaría 3 al cuadrado 9, sería 9
a la x y todo esto, no sé. Ese sería todo el planteamiento de este ejercicio.